Hola, soy Raúl Cayirgos y esta es una nueva edición de El Nuevo Proceso Penal. Hoy día vamos a conversar del principio de oportunidad y el acuerdo de reparación. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es esto? Nos suena un poco extraño, ¿verdad? Sí, en efecto, son elementos que introduce el nuevo proceso penal, que en realidad, para serles sinceros, no son nuevos, pero que para muchos de nosotros resultará interesante saber cuál es su utilidad y cuál es su aplicación. El nuevo proceso penal con el principio de oportunidad lo que busca es, en muchos casos, lograr que un caso no llegue al juicio y que las partes involucradas, en este caso la víctima, pueda resolver sus intereses, que es de repente reconocer un resarcimiento, que se le pague el daño de una manera inmediata. Le preguntamos a algunas personas en la calle qué sabían de este tema y esto fue lo que nos contestaron. Veamos. ¿Sabe qué es el principio de oportunidad? No, me agarras. No he oído hablar de ello. Primera vez que escucho, no sabré decirle. No, lo desconozco. Principio de oportunidad, explíqueme. Para que le puedan rebajar la pena, pues creo que le dan esa oportunidad de decir con quién has estado, quién es la persona que le dé el dato, quién es el principal del delito. El principio de oportunidad creo yo que es una institución jurídica innovada en nuestro nuevo Código Procesal Penal. ¿Con qué finalidad? Evitar la carga procesal, pero lógicamente esto se da en delitos que no son no muy graves, si se puede decir, no mayor de 4 años y todo eso. Va por el lado de que las partes puedan conciliar, ¿no? Una oportunidad, ¿no? Lo veo así. Por un monto económico, por no sé. El principio de oportunidad opera cuando particularmente el investigado acepta ser autor de un delito. La penalidad del delito no debe ser mayor a 4 años y es una audiencia en la cual se va a poner en acuerdo, se va a discutir el monto indemnizatorio. Y si se da el cumplimiento del pago del monto indemnizatorio, se procede a archivar la denuncia. Yo entiendo esto. Si la persona que ha cometido un delito repara el daño con la acción civil, ¿para qué se va a ir preso? ¿Para qué le van a poner tantas cosas? O sea, ya eso es sarcasmo, sadismo. No, tiene que ser la justa compensación. No podemos darle más daño al individuo de lo que ha hecho, porque eso es venganza. Diente por diente, ojo por ojo, y eso no es justicia. Bien, hemos visto que el tema para muchos es absolutamente desconocido. Y probablemente para ustedes en sus casas que nos están viendo también. Hoy día vamos a aprender qué cosa es el principio de oportunidad, cuándo se aplica, cuáles son sus límites. ¿Se aplica para todos los delitos? ¿Lo podemos manejar siempre en un proceso penal? Vamos a aprender también qué cosa es el acuerdo reparatorio, que apunta hacia un acuerdo entre quienes están involucrados en un delito. De todos estos temas vamos a hablar en el programa del día de hoy y nos vamos a una pausa. Regresamos. Bien, continuamos con el programa del día de hoy. El tema es el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio. Y para hablar sobre estos temas me acompañan hoy dos abogados. Tengo la presencia del doctor Alberto Rosell Alvarado, él es fiscal superior. Él tiene más de 20 años de experiencia como fiscal. Él trabaja aquí en Lima, pero específicamente en el sistema anticorrupción. Y como ustedes saben, en el sistema anticorrupción se aplica el nuevo proceso penal. El doctor Alberto Rosell además es docente universitario en estas materias y vamos a aprovechar su experiencia y su conocimiento para que nos explique cómo funciona el principio de oportunidad y cuándo se aplica el acuerdo reparatorio. Bienvenido, doctor Alberto Rosell. Buenos días, amigo Raúl, saludando y agradeciendo la invitación a su programa. Aquí estamos para conversar del tema. También nos acompaña el doctor Fernando Ugaz Segarra. El doctor Fernando Ugaz es abogado penalista, él es defensor en materia privada, pero además es docente universitario. Y como docente universitario ha manejado temas como la litigación oral y el tema de la negociación a nivel penal. Este tema es importante porque está directamente vinculado con el tema de hoy, que es el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio. Bienvenido, doctor Fernando Ugaz. Muy agradecido, Raúl, por la invitación a tus servicios. Muy bien, vamos a entrar entonces en materia. Doctor Rosell, cuéntenos un poquito desde el punto de vista conceptual, ¿qué cosa es esto del principio de oportunidad?
Bueno, en efecto, son instituciones que trae el nuevo o el Código Procesal Penal precisamente como medios alternativos de solución de conflictos penales. ¿Y qué es lo que se busca? ¿A dónde apunta el principio de oportunidad? Definitivamente el criterio del legislador al incorporar pues esta institución al nuevo Código Procesal o al Código Procesal Penal precisamente es evitar pues la congestión de la carga laboral existente, ese por un lado, también evitar pues que las personas que están siendo a lo mejor estigmatizadas, ¿no?, por la comisión de delitos con penas mínimas, se evite pues que vayan a sendos y tediosos procesos penales, y así también para colaborar con los agraviados para que tengan una respuesta eficaz en cuanto a su resarcimiento. Entonces, para entendernos un poquito mejor y para que nuestros televidentes lo entiendan, estamos en un caso en que alguien ha cometido un delito y de pronto el fiscal, que es el titular de la acción penal, tiene que hacer la denuncia respectiva. Pero por el principio de oportunidad el fiscal puede decidir denunciar o no. ¿Cómo funciona eso? Bueno, tenemos que partir de una siguiente premisa. La regla general en nuestro ordenamiento procesal es el llamado principio de legalidad procesal. ¿Y esto qué implica? Que el Ministerio Público, en cuanto tenga conocimientos de indicios suficientes de la comisión de un delito, tiene que instar o promover la acción penal ante el órgano jurisdiccional. Pero paralelamente a este principio surge el principio de oportunidad, en el cual faculta al Ministerio Público, en este caso al fiscal penal, para que se abstenga de ejercitar la acción penal, por cierto, en determinados supuestos taxativamente establecidos en la ley. En otras palabras, puede ser que no nos vayamos a juicio, pero siempre y cuando haya una solución del problema y las partes involucradas estén satisfechas. Claro, o sea, en primera instancia se tiene que tener la aceptación del imputado para acogerse a este procedimiento y además la aceptación para que cumpla con una reparación civil. Doctor Ugaz, cuéntanos un poquito desde su posición como abogado penalista, especialista en estos temas. ¿Quién puede pedir el principio de oportunidad? ¿Cómo opera dentro del nuevo proceso penal? Bueno, el principio de oportunidad es una excepción a la regla ordinaria de la Fiscalía de perseguir el delito. En este caso, por ejemplo, podremos tener un delito de omisión de existencia familiar o un delito de peligro común, esto es, los que están en el carro, pero han tomado, por ejemplo, y viene la policía y los interviene. En este tipo de delitos, por ejemplo, y que son de los mayores porcentajes en la realidad nacional, el fiscal y el sistema instruye para que las partes puedan llegar a acuerdos y el sistema, la fiscalía, se abstiene a denunciarlo con unos requisitos previos. Que en efecto la persona acepte que ha cometido la acción, el delito, y que por cierto se encargue de alguna manera de resarcir y reparar el daño. ¿Esto qué permite? ¿Esto qué busca? Primero, la descarga del sistema, que se desjudicialice, que no entre al sistema un sinnúmero, que por lo demás el peligro común y la omisión familiar son delitos de los mayores porcentajes en la realidad nacional, y entonces esto definitivamente debe ser promovido, debe ser estimulado por el sistema, porque así permite que muy prontamente se pueda solucionar un caso y se pueda cumplir con el objetivo que busca la Fiscalía. Esto es, de alguna manera, la paz social entre las partes. Con lo que usted menciona, aclaremos con un pequeño ejemplo. Usted ha mencionado omisión a la asistencia familiar, o sea, correcto, es el delito en el cual un padre, porque normalmente es el padre, correcto, tiene la obligación de pasarle alimentos a su hijo, correcto, una cantidad mensual de dinero, y no le pasa, correcto, por diversas razones. Esto es un delito, ¿no es cierto? Porque él, probablemente hay un juez de familia que ha ordenado que se le pase alimentos mes a mes, y entonces la madre no recibe nada, lo puede denunciar ante la fiscalía, porque es el delito de omisión a la asistencia familiar, y por lo tanto esta persona podría ir a la cárcel. ¿Hasta ahí estamos? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Y de pronto se hace la denuncia, traen al señor ante la fiscalía y le dicen, bueno, ¿usted va a pagar o no va a pagar? Porque si usted no va a pagar, lo denuncio, viene el proceso penal y usted se va preso, al Lurigancho, por ejemplo. ¿Allí podría operar el principio de oportunidad? Sí, y para que entiendan nuestros televidentes de la mejor manera, ¿por qué es necesario un principio de oportunidad en este tipo de ámbitos?
siendo que los delitos de omisión de asistencia familiar tienen la más grande porcentaje en la realidad nacional, y es una problemática ya de la envergadura social, no solamente problemática penal, lo que quiere el sistema es que todos estos problemas, el perjudicado no sea el menor, el infante, la familia. Si tenemos estas personas presas, ¿quién va a atender al menor? ¿Cómo es que se van a atender estas personas? Entonces el sistema ha tratado de equilibrar, ha tratado de ponderar y ha tratado de flexibilizar, y ha dicho, si tenemos esta persona presa, correcto, el afectado va a ser el menor, entonces te vamos a dar una última oportunidad para que puedas conciliar, y aquí sí se aplica de manera exacta la conciliación. En este aspecto las partes concilian. Y tiene que haber voluntad, por supuesto, del Total. padre que está debiendo el dinero para poder cumplir. Total, de tal manera que debe existir muchísimo nivel de creatividad y muchísimo nivel de asertividad para que este juez de paz, si se lleva a estos niveles, o el fiscal, por ejemplo, en otros tantos, sea pues el que estimule y el que ponga la situación en un nivel tal que permita una forma adecuada, proporcional, correcto, para que no se llegue a mayores. Cierto es que muchas de las veces estas situaciones no se cumplen, correcto, pero ya ahí se tienen que hacer los apercibimientos y los seguros que se puede hacer en los acuerdos del principio de oportunidad para que esto en efecto termine en ese ámbito, ¿no? Muy bien, entonces ya que, digamos, estamos manejando con claridad que aquí el fiscal podría tomar la decisión porque ve que las partes se ponen de acuerdo, ok, yo me detengo, no voy a denunciarte penalmente, no va a ser un juicio porque estoy viendo que tienes la voluntad de pagar y cumplirás. Doctor Rosell, ¿pero esto funciona para todos los delitos? ¿Qué pasa si se ha cometido un delito, por ejemplo, contra la libertad sexual de una menor? Y viene el familiar del supuesto agresor y trata de negociar, digamos, con dinero, que no se le denuncie, ¿no? ¿Esto sería posible? No, definitivamente no. ¿Cuáles son los límites? Acá hay que recalcar, esta institución solamente es aplicable pues en delitos cuyas penas no superen los 4 años de pena privativa de libertad, o en todo caso la pena mínima no supere los 2 años. En delitos como las que tú estás mencionando, definitivamente no se puede aplicar el principio de oportunidad. Y esto entonces significa que el principio de oportunidad debemos entender que lo que busca es que ante delitos menores no exista, digamos, demasiado plazos para poder, si yo soy víctima, recibir un resarcimiento. Claro, primeramente se evita pues que estos procesos o estos hechos se judicialicen, para que se puedan ventilar en una vía prejurisdiccional, que es la llamada, las que se llevan a cabo a nivel de las investigaciones fiscales. Y ya se evita que estos hechos vayan a un proceso judicial, a veces con largo tiempo de duración, y eso que permite a veces que las víctimas no son resarcidas, como tú lo has dicho, a tiempo, y también evitar pues que los imputados en la comisión de estos delitos pues sean tematizados en un proceso tedioso y largo. ¿Y qué pasa si se llega a aplicar este principio de oportunidad, el fiscal no denuncia, pero el agresor no cumple? Definitivamente, si el imputado no cumple, ya pues el Ministerio Público ahí sí tiene que promover la acción de se actúa como corresponde. Ejercer la acción penal. Muy bien. Vamos a irnos a una pausa y en el siguiente bloque vamos a conversar acerca del acuerdo reparatorio y cómo el acuerdo reparatorio se vincula con el principio de oportunidad. Volvemos. Continuamos con el programa de hoy, el tema, el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio. Doctor Rosell,
Cuéntenos en qué consiste el acuerdo reparatorio bajo el nuevo proceso penal. Es un criterio de oportunidad, así como el principio de oportunidad, criterio de oportunidad, como medios alternativos de solución de conflictos penales. Hay algunas similitudes, pero también diferencias. ¿En qué se diferencia el acuerdo reparatorio del principio de oportunidad? En que acá sí el fiscal provincial está obligado a invocar este acuerdo, cosa que no pasa con el principio de oportunidad, que es una facultad, no es discrecional, una facultad del Ministerio Público, no es obligatorio, pero en el acuerdo reparatorio sí, y tiene que invocar este acuerdo reparatorio cuando se presentan en forma o número clausus en determinados delitos dolosos, en qué delitos tiene que el Ministerio Público invocar este acuerdo reparatorio. ¿Y en qué momento del proceso se tiene que presentar o invocar el acuerdo reparatorio? Pues será antes de la promoción la regla es antes de la promoción de la acción penal. ¿Antes de la denuncia? Antes de la denuncia. Antes de ejercitar la denuncia ante el Poder Judicial, el fiscal tiene que obligadamente citar al imputado y a la víctima, y el fiscal es el que va a proponer ese acuerdo reparatorio en determinados delitos. ¿Cuáles son los delitos, digamos, específicos? Veamos de repente un par de ejemplos en Bueno, los cuales claro, podría pasar esto. Hay un compendio de varios delitos, pues tenemos el de hurto simple, hurto de uso, lesiones simples, apropiaciones ilícitas, estafas y así por el estilo. Doctor Ugas, cuéntenos un poquito de su experiencia como abogado penalista. ¿Usted ha aplicado o ha tenido la experiencia de que en alguno de sus casos se haya aplicado el acuerdo reparatorio? ¿Cómo ha sido? Sí, por supuesto. En efecto, no solamente mi experiencia, yo creo que estamos en el Perú y la aplicación de este acuerdo reparatorio sirve mucho porque se bifurcan acá la historia nacional. La historia nacional es una historia de mucho acuerdo, de mucho trueque, de muchas formas de ponerse en mesa y colaborar para tratar de llegar a una justicia, incluso hasta en sistemas comunitarios. Entonces, desde esa perspectiva, los acuerdos reparatorios sirven mucho porque ya las víctimas en un determinado momento estaban bastante cansadas de que el sistema tenga que esperar unos 4 o 7 años para que luego de terminado el juicio uno pueda recibir su dinero, que era lo que le habían robado, hurtado o lo que les tenían que reparar. O que se le restituye el bien que le quitaron, el carro que le desmantelaron o lo que fuere. Y entonces definitivamente ese carro que está parado 7 años o ese dinero que por lo demás no ni con intereses ni con nada, en verdad todo el proceso para la víctima significaba otro castigo más o sobre victimizarlo. De tal manera que el acuerdo reparatorio en etapas muy prontas permite que vuelvan a tener poder las partes en relación a su conflicto y permite colocar en la verdadera dimensión donde corresponde el tema dinerario y reparatorio. Perfecto, pero a ver, acláreme un poquito. Por un lado, estamos frente al robo de un automóvil. A mí me robaron el carro y tengo al señor que me robó al frente. El acuerdo reparatorio sería de que él acepta de repente devolverme el carro o pagarme el daño que ha tenido el carro. Y en contraparte, ¿qué ofrece la Fiscalía? ¿Cómo funciona este acuerdo? Cuénteme un poquito. ¿Baja la pena? ¿Lo denuncia por un delito menor? ¿Cómo es? Ok, definitivamente que el acuerdo reparatorio es una especie de hermano del principio de oportunidad. Sirve muchas de las veces para justo ser uno de los elementos para que propicie también el principio de oportunidad. Normalmente van juntos. Ahora el nuevo código permite que se puedan hacer en vías separadas. Siempre toda acción criminal puede ir acompasado de un daño y de un perjuicio, de tal manera que el que se lleve a cabo esta solución permite efectivamente que el tema de la reparación civil, por ejemplo, ya no se pueda discutir posteriormente, ¿no? Entonces, y este elemento definitivamente sí está colocado como uno de los elementos para determinar judicialmente la pena, incluso si una persona ha reparado prontamente el daño. Pero quiero enfocarme ahora, si me permite breves segundos, en algo muy sustancial. Acá lo importante es generar alguna práctica de acuerdos de reparación, que no solamente nos enfoquemos en el tema dinerario, porque muchas partes no tienen el dinero, no tienen los recursos para poder solventar o tratar de solucionar. Muchas personas no quieren dinero, quieren las disculpas, quieren un perdón, quieren en todo caso que se le atienda psicológicamente al lesionado, quiere los medicamentos, quiere un médico, quiere un psiquiatra.
entonces debe existir una promoción también en este aspecto de un tipo de acuerdo reparatorio que permita englobar una reparación integral del daño generado por el delito. Perfecto. Que no solamente se enfoca en el tema económico. Solamente para concluir este tema, específicamente. Muy bien, yo que soy el imputado, o sea, la persona que ha sido procesada, listo, yo voy a pagar al psiquiatra, voy a pagar al psicólogo, ¿y qué recibo a cambio? Eso es lo que, digamos, me gustaría que nos quedara claro a todos. Sí, sí. ¿Qué podría recibir a cambio? Bueno, definitivamente que esto nos va a permitir generar algunos beneficios para el tema del mismo principio de oportunidad y que también no se pueda accionar ya civilmente dentro de la materia penal, ¿no? Pero igual voy a ser denunciado probablemente por el fiscal, pero de repente la pena que pide el fiscal puede ser menor. Por supuesto. ¿Va por ese lado? Sí, por supuesto, ese es el efecto. Interesante. Doctor Rosell, para ir más o menos cerrando estos temas, en su experiencia, ¿qué problemas puede generar o ha generado la aplicación del principio de oportunidad? Bueno, como instituciones novedosas, efectivamente aún no se podríamos decir que se están llevando a cabo totalmente en su integridad, ¿no? Hay algunas situaciones que, por cierto, y como acá dijo el colega, estas son instituciones de carácter consensual, donde tiene que confluir el acuerdo de voluntades de las partes. Entonces los operadores de justicia, en este caso el fiscal y a la vez el abogado, también tienen que tener algunas técnicas en lo que es la conciliación, porque definitivamente la razón de ser de estas instituciones es que lleguen a un acuerdo víctima y el imputado. Ese por un lado. Por otro lado también, hoy en día, por ejemplo, hay algunos presupuestos en los que no procede el principio de oportunidad, por ejemplo, en los casos de los reincidentes, los habituales, pero sucede que cuando se hace una disposición, en la cual el Ministerio Público ya se abstiene del ejercicio de la acción penal, o sea, invocando el principio de oportunidad, se borran los antecedentes. Entonces ya no se puede verificar, ¿no?, si esta persona es reincidente o no. Entonces, por ahí también hay unas situaciones que tendrían que soslayarse. Otra situación, que en algún momento también fui fiscal especializado en principio de oportunidad en el Distrito Fiscal del Callao, es que esas disposiciones en las cuales se determinan los pagos de las reparaciones civiles, que tengan mérito ejecutivo y que se pueda incorporar en todo caso al ordenamiento procesal civil para que como mérito ejecutivo puedan ser más efectivos a los efectos de su cobro. Para ir terminando con el tema, doctor Ugaz, ¿qué pasa si no se cumple con el acuerdo reparatorio? ¿Qué pasa si finalmente yo me comprometí, en el ejemplo que vimos, o a pagar al psiquiatra, o a dar las medicinas, o eventualmente a pagar los daños causados al vehículo? ¿Qué pasa si no se cumple? Bueno, en efecto, esto en verdad los efectos son similares también para el tema del principio de oportunidad. Definitivamente que al no cumplirse se tiene que proseguir con las acciones que se han, digamos, abstenido en un determinado momento. Y esto implica que el fiscal pueda continuar con la denuncia y continuar con el procedimiento adecuado, ¿no? Por eso, como bien dice el doctor Rosell, el tema es darle el valor ejecutivo para que ya el cumplimiento deje de ser una materia penal, sino parte en su canal respectivo. Creo que es una modificatoria esperada, creo que es un tema necesario para con el sistema. Y de esta manera obligar a la persona que tiene un compromiso, ya no en la vía penal, sino probablemente en la vía civil, a que cumpla con ese requerimiento. Absolutamente, mire, ve, yo creo que también el tema del no cumplimiento pasa porque el conciliador penal puede enfocar de una perspectiva más amplia el tema. Por ejemplo, en este tema de la omisión de asistencia familiar, que es un clamor del sistema de justicia, existe muchísima carga de este delito recae en el sistema penal, y en muchas veces los jueces de paz, por ejemplo, una etapa anterior del tema del acuerdo reparatorio, lo que simplemente realizan son, se llevan unas audiencias muy rápidas, y luego cuando no se cumple no hay ninguna forma como ellos puedan en ese nivel hacer las ejecuciones o tratar de exigir el cumplimiento, y entonces es un prerequisito muy ritual y se embota al sistema penal de una serie de denuncias, de una serie,
y ya tenemos pues a un montón de padres y un alto porcentaje en el sistema penitenciario de padres condenados, donde con el sufrimiento del menor, de tal manera que nosotros pensamos que los escenarios de conciliación penal a nivel de conciliación, a nivel de los juzgados de paz, tiene que ser amplio, tiene que invitar a la familia, tiene que invitar a los padres, que de alguna manera dentro de las normas permiten de que sean ellos también de alguna manera los que coadyuven a que se evite de que justo esta persona luego ingresar, el que incumple la asistencia familiar, si incumple, luego se inicia un proceso penal y luego vaya preso. Y entonces hay una serie de mecanismos donde el juez de paz puede instruir a estas partes para que en efecto se realice y se evite llegar a este sistema. En fin, entonces todo cae en las personas y cae en la voluntad también de quienes son los obligados. Muy bien, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Como hemos aprendido, el principio de oportunidad es una potestad que tienen los fiscales para, en su caso, no denunciar y no llegar a un juicio. Además, hemos visto que esto solo se aplica en algunos delitos. Delitos leves que tienen penas menores a 4 años, menores a 2 años. Hemos visto también que el principio de oportunidad no genera impunidad y solamente se aplica en algunos casos específicos. Respecto al acuerdo reparatorio, hemos visto que el acuerdo reparatorio lo que busca es que las partes, antes del juicio, sobre todo la víctima, pueda encontrar un resarcimiento. Yo les quiero agradecer por su presencia, por su tiempo esta mañana, y a ustedes, amigos, decirles que vamos a quedarnos por ahora en este tema y los invito a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Conducción: Dr. Raúl Cayirgos. Director: Abarroli Perú. Programa de apoyo a la justicia penal en el Perú. Auspiciado por la Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y aplicación de la ley INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y ejecutado por la Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados Unidos de América. Abarroli, Oficina de Perú.